Sigo leyéndote Libertad y Creatividad en la Educación de Rogers y Freiberg, cuarta parte, ramificaciones filosóficas y respecto al valor. Capítulo 14. Un enfoque moderno del proceso de valoración. El trabajo del maestro y del educador, como el del terapeuta, está inextricablemente ligado al problema de los valores. La escuela siempre ha sido el medio que utiliza la cultura para transmitir sus valores de una generación a la siguiente. Pero ahora este proceso está en crisis. Muchos de nuestros jóvenes declaran no estar interesados por este confuso e hipócrita sistema de valores que funciona en el mundo. ¿Cómo puede el educador, el ciudadano, orientarse en relación con este complejo y difícil problema? Hace varios años, durante mis vacaciones en Jamaica, al tiempo que contemplaba la abundante vida marina en mis excursiones de buceo y admiraba el no menos fascinante desarrollo de 3 de mis nietos, escribí un ensayo sobre el tema basándome principalmente en mi experiencia como psicoterapeuta. Cuando terminé de escribirlo no me sentí satisfecho, pero considero que ha superado la prueba del tiempo y hoy encuentro meritoria su osadía. Como me sucedió con otros de mis trabajos, siento que en aquella ocasión escribí mucho más de lo que sabía conscientemente y que a mi intelecto le llevó cierto tiempo ponerse a la par de lo que yo había escrito. También comprobé que mucha gente lo consideraba importante. En aquella época yo no había previsto la tremenda mudanza en los valores que habría de transformar nuestra cultura, pero pienso que de algún modo, en un nivel profundo, alcancé a vislumbrar una parte del proceso que conduciría a esa transformación. Recientemente el investigador social Daniel Yankelovich, después de estudiar un gran acervo de datos reunidos por medio de encuestas nacionales, trató de describir ese cambio. Abre comillas. Los norteamericanos han demostrado de manera inconfundible que la búsqueda de nuevos significados es una efusión de sentimiento y experimentación populares que afecta quizá al 80% de la población adulta. Es como si decenas de millones de personas hubieran decidido simultáneamente llevar a cabo arriesgados experimentos respecto al modo de vivir, utilizando el único material a su alcance, sus propias vidas. Cierra comillas. Una relación de la forma en que se produjo este cambio en los valores y de algunos de los resultados que han llegado a ser admitidos por la cultura es lo que ofrece el presente capítulo, escrito hace ya varios años. Dejaré que el texto hable por sí mismo. Hoy existe una gran preocupación por el problema de los valores. La juventud de casi todos los países tienen profundas dudas con respecto a su orientación. Aquellos relacionados con diversas religiones han perdido en gran parte su influencia. Los individuos de formación más refinada en cualquier cultura están inseguros y problematizados por las metas que consideran valiosas. No debemos ir demasiado lejos para encontrar la causa de este fenómeno. La cultura del mundo, en todos sus aspectos, es cada vez más científica y relativista, y parecen anacrónicos los rígidos y absolutos valores que heredamos del pasado. Pero quizá lo más importante sea que el individuo moderno está atrapado desde todos los ángulos por demandas de valores divergentes y contradictorios. Ya no es posible, como lo era en un pasado no muy lejano, adoptar cómodamente el sistema de valores de nuestros antepasados, de nuestra comunidad o de nuestra iglesia,
y vivir toda la vida sin cuestionarlos o analizar la índole de sus supuestos. En esta situación no es sorprendente que el sistema de valores del pasado parezca desintegrarse o destruirse. Los hombres se preguntan dónde pueden estar los valores universales. A menudo sentimos que en nuestro mundo moderno no caben los valores generales, básicos para cualquier cultura. Una consecuencia natural de esta incertidumbre y confusión es el creciente interés en buscar un enfoque firme o significativo de los valores que pueda funcionar en nuestro mundo actual. Comparto la preocupación general. He experimentado los problemas de valores específicos que surgen en mi campo de trabajo, la psicoterapia. El cliente cambia con frecuencia sus sentimientos y convicciones sobre los valores durante la terapia. ¿Cómo podemos él o yo saber si cambiaron para mejorar? O simplemente, como muchos sostienen, el cliente adopta el sistema de valores del terapeuta. ¿Es la psicoterapia solo un medio por el cual los valores inconsistentes y no analizados del terapeuta se transfieren sin saber al incauto cliente? ¿O debe el terapeuta decir abiertamente que este es su propósito? ¿Debe convertirse en el sacerdote moderno que imparte un sistema de valores adecuado para esta época? ¿Y cuál sería ese sistema de valores? Estas preguntas han sido muy discutidas desde las profundas reflexiones basadas en lo empírico a las discusiones polémicas. Como sucede casi siempre, el problema general a que se enfrenta la cultura se manifiesta también de modo doloroso y específico en el microcosmos cultural que se llama psicoterapia. Me gustaría presentarles mis modestas reflexiones sobre la totalidad de este problema. He observado cambios de valores a medida que el individuo avanza desde la infancia hacia la edad adulta. He observado más cambios cuando, si es afortunado, continúa su evolución hacia la madurez psicológica. Muchas de estas observaciones provienen de mi experiencia como terapeuta, pues tuve la oportunidad, que no es muy común, de ver cómo evoluciona el individuo hacia una vida más rica. He extraído algunas conclusiones que pueden ofrecer un nuevo concepto del proceso de valoración más adecuado para el mundo moderno. He presentado algunas de estas ideas en trabajos anteriores, pero aquí quisiera expresarlas más clara y profundamente. Quiero señalar que no hablaré como estudioso ni como filósofo. Hablaré desde mi experiencia del funcionamiento del ser humano, tal cual la he vivido en la psicoterapia y en otras situaciones de crecimiento, cambio y desarrollo. Algunas definiciones. Antes de exponer algunas de estas observaciones, quisiera aclarar qué significa para mí un valor. Se han utilizado diversas definiciones, pero considero de mayor utilidad las enunciadas por Charles Morris. Este autor señala primeramente que la palabra valor se usa de diversos modos. Algunas veces se refiere a la tendencia de los seres humanos a preferir en sus acciones determinado objeto u objetivo en vez de otro. Morris llama a esta conducta preferencial valores operativos. No necesita estar acompañada por ninguna elaboración cognitiva o conceptual. Es simplemente una elección de valores que se manifiesta en la conducta cuando el organismo selecciona un objeto y rechaza otro. Cuando se coloca un gusano en un laberinto en forma de Y y elige el camino más suave en vez del cubierto con papel de lija,
está indicando un valor operativo. Un segundo uso del término podría llamarse valores concebidos, que indican la preferencia del sujeto por un objeto simbólico. Generalmente tal elección implica una anticipación del resultado de la conducta dirigida hacia tal objeto simbólico. Por ejemplo, la preferencia por la honestidad es la mejor política. El tercer uso del término podría denominarse valores objetivos. Cuando se utiliza en este sentido, se habla de lo que es objetivamente preferible, sea concebido como deseable o no. Me referiré especialmente a los valores operativos y concebidos, sin tomar en cuenta los valores objetivos. El modo de valorar del niño. Hablaré en primera instancia del sujeto infantil. El ser humano tiene desde el principio una clara concepción de los valores. Prefiere algunas cosas o experiencias y rechaza otras. Analizando su conducta, podemos inferir que prefiere las experiencias que mantienen, enriquecen o realizan su organismo y rechaza las que no sirven a este fin. Observemos al niño un momento. El hambre tiene un valor negativo. El niño lo expresa de viva voz y claramente. El alimento tiene un valor positivo, pero cuando está satisfecho, la comida adquiere un valor negativo. La misma leche a la que respondió ansiosamente, ahora la escupe, o el pecho que parecía tan gratificante, lo rechaza cuando retira su cabeza del pezón con una divertida expresión de disgusto. Valora la seguridad que se manifiesta en apariencia cuando la madre lo sostiene abrazado y lo acaricia. Muestra una clara reacción negativa frente al dolor, los gustos amargos y los ruidos fuertes repentinos. Estas observaciones son muy conocidas, pero miremos estos hechos en función del enfoque de los valores del niño. Primeramente, es un proceso de valoración flexible, cambiante, y no un sistema fijo. Le gusta el alimento y luego este mismo le disgusta. Valora la seguridad y el descanso, pero pronto los rechaza. Podríamos expresar mejor lo que sucede pensando que es un proceso de valoración organísmica en el cual se pondera cada momento, cada elemento, y se los selecciona o rechaza si en ese momento tienden a realizar las necesidades de su organismo o no. Esta complicada evaluación de las experiencias es una función claramente organísmica, no consciente ni simbólica. Estos valores serán entonces operativos y no concebidos. No obstante, este proceso puede estar relacionado con complejos problemas de valores. Me gustaría recordarles el experimento con bebés. Se los puso frente a varios platos de comida natural sin condimentar. Durante un período valoraban los alimentos que eran importantes para su supervivencia, su crecimiento y desarrollo. Si un niño durante un tiempo come mucha fécula, pronto lo compensará ingiriendo muchas proteínas. Si durante un tiempo come una dieta deficiente en determinada vitamina, más tarde buscará comidas ricas en esta vitamina. Utilizan la sabiduría del cuerpo en esta elección de valores, o quizá más exactamente, la sabiduría fisiológica de su cuerpo guía sus conductas, y el resultado son elecciones de valores objetivamente sólidos.
Otro aspecto del enfoque de los valores en el niño es que la fuente o el lugar de la elección está dentro de él mismo. A diferencia de muchos adultos, sabe lo que le gusta y lo que le disgusta. Y el origen de estas elecciones de valores reside en él mismo. Él es el centro del proceso de valoración. Sus propios sentidos orientan sus elecciones. En esta fase no está influido por sus padres, por lo que dice la Iglesia, por la opinión del último experto en la materia o por los persuasivos talentos de una firma publicitaria. De acuerdo con sus propias experiencias, su organismo le dice en términos no verbales: esto me viene bien, esto me hace mal, me gusta esto, eso me disgusta enormemente. Se reiría de nuestra preocupación por los valores si la pudiera entender. ¿Cómo se puede ignorar lo que a uno le gusta y lo que le disgusta? Lo que le hace mal y lo que le hace bien. Cambios en el proceso de valoración. ¿Qué sucede con este proceso de valoración tan eficiente y sólidamente basado? ¿Qué secuencia de hechos nos hacen abandonarlo por otro enfoque de valores más rígido, incierto y poco eficaz que caracteriza a la mayoría de los adultos? Explicaré brevemente cómo pienso que ocurre esto. El niño necesita amor, lo quiere y tiende a comportarse de modo que pueda repetir esta experiencia deseada. Pero esto tiene sus complicaciones. Tira de los cabellos a su hermanita y encuentra divertido oír sus alaridos y protestas. Luego le dicen que es un niño malo y travieso y a veces lo castigan con una palmada en la mano. Se corta su corriente afectuosa. Cuando esta experiencia se repite junto con otras de las mismas características, gradualmente aprende que lo que le causa placer, a menudo los demás lo consideran malo. Entonces, el próximo paso es tomar hacia sí las mismas actitudes que tienen los demás. Ahora, cuando tira del pelo a su hermana, dice solemnemente: nene malo, malo. Introyecta el juicio de valor de otro, tomándolo como suyo, y pierde contacto con su propio proceso de valoración organísmica. Abandona la sabiduría de su organismo y el primitivo lugar de la evaluación y trata de comportarse según los valores establecidos por otra persona para conservar su cariño. Tomemos otro ejemplo de un niño de mayor edad. Un niño siente, quizá inconscientemente, que sus padres lo aprecian más si decide ser doctor antes que artista. De manera gradual, introyecta los valores relacionados con ser doctor. Llega a desear sobre todas las cosas ser un doctor. Mientras estudia en la universidad, le contraría mucho el hecho de que repetidas veces fracasa en los exámenes de química, materia indudablemente necesaria para la carrera de medicina, aunque el asesor le asegura que tiene la capacidad necesaria para aprobar la materia. Solo mediante las entrevistas de asesoramiento comienza a advertir que perdió contacto con sus reacciones organísmicas, de cuán alejado está de su propio proceso de valoración. Tomemos otro ejemplo de una de mis clases, un grupo de estudiantes de magisterio. Al principio del curso les pedí: por favor, hagan una lista de los 2 o 3 valores que quisieran transmitir a los niños con los cuales trabajarán.
Escribieron muchas metas valorativas, pero algunas me sorprendieron mucho. Otros enumeraron ítems tales como hablar correctamente, utilizar un buen inglés, no utilizar abreviaciones incorrectas. Otros mencionaron la pulcritud, haga las cosas de acuerdo con las instrucciones. Una alumna explicó su deseo de que cuando les digo que pongan su nombre en el ángulo derecho superior con la fecha debajo, quiero que lo hagan de esa manera y no de otra. Confieso que me sentía apabullado de que algunos de estos jóvenes pensaran que los valores más importantes para transmitir a sus alumnos fueran cómo evitar la gramática incorrecta o la minuciosidad en seguir las instrucciones del maestro. Me sentí desconcertado. Por cierto que en sus propias vidas no experimentaron estos valores como los más gratificantes y significativos. El hecho de que los mencionaran solo puede explicarse porque esas conductas recibieron aprobación y así se introyectaron como las más importantes. Quizá estos ejemplos demuestren que en el intento de ganar o mantener el amor, la aprobación o la estima, el individuo renuncia a ser el foco de evaluación, como en la infancia, y lo transfiere a otros. Aprende a desconfiar de su propia experiencia como orientadora de su conducta. Aprende de los demás una larga lista de valores concebidos y los adopta como propios, aun cuando puedan discrepar con sus vivencias. Como estos conceptos no están basados en su propia evaluación, tienden a ser inamovibles y rígidos, en vez de fluidos y cambiantes. Algunas pautas introyectadas. En mi opinión, es de este modo como la mayoría de nosotros acumulamos las pautas de valores introyectados de acuerdo con las cuales regimos nuestra vida. En esta cultura terriblemente compleja de hoy, los modelos que introyectamos como deseables o no provienen de una diversidad de fuentes y a menudo son muy contradictorios en sus significados. A continuación presentaré una lista de las introyecciones más comunes. Los deseos y conductas sexuales son generalmente malos. Las fuentes de esta interpretación son muchas: los padres, la iglesia, los maestros. La desobediencia es mala. Aquí los padres y maestros establecen alianza con los militares para destacar este concepto. Obedecer es bueno, obedecer sin cuestionar es aún mejor. Hacer dinero es lo mejor. Las fuentes de este valor concebido son tantas que es imposible mencionarlas. Aprender una acumulación de datos eruditos es altamente deseable. Esta máxima proviene de una época en que solo la élite tenía libros y se pensaba que el conocimiento era un bien que había que guardar frente a los demás. No es deseable hacer lecturas exploratorias por diversión sin un fin determinado. La fuente de estos dos últimos conceptos parece ser la escuela, el sistema educativo. El estilo y la moda son importantes. Aquí, las personas que consideramos refinadas son la fuente de este valor. Las dictaduras son algo tremendamente malo. La principal fuente es el gobierno. Amar al prójimo es una actitud deseable. Este concepto proviene de la Iglesia y quizá de los padres. Es preferible competir a cooperar y trabajar en equipo que hacerlo solo. Una importante fuente son los compañeros.
Hacer trampas es una muestra de inteligencia deseable. Nuevamente su origen es el grupo de compañeros. La Coca-Cola, la MTV, el chicle, los videojuegos, los pantalones tejanos y los automóviles son objetos deseables. Este concepto no solo proviene de la propaganda, sino que además está reforzado por una opinión generalizada en todo el mundo. Desde Jamaica hasta Japón, desde Dinamarca hasta Kowloon, la cultura de la Coca-Cola es considerada la cima de lo deseable. Esta es una muestra pequeña y diversificada de los millares de valores concebidos que introyectan los individuos y sostienen como suyos, sin haber considerado sus reacciones organísmicas frente a estas pautas y objetos. Características comunes de la valoración del adulto. De todas las consideraciones anteriores, inferimos que el adulto normal, y creo que hablo de la mayoría, tiene una concepción de los valores en las que se destacan las siguientes características. La mayoría de sus valores provienen de la introyección de los de otras personas o grupos que él considera significativos, pero que los toma como suyos. La fuente o lugar de la evaluación en la mayoría de los campos es externa al individuo. El criterio para la aceptación de estos valores es el grado en que gracias a ellos obtendrá el afecto y la aprobación de los demás. Estas preferencias concebidas no guardan relación, o si la tienen es confusa, con el propio proceso de vivencias. A menudo existe una gran discrepancia no reconocida entre las pruebas obtenidas por propia experiencia y estos valores concebidos. Como estas concepciones no se comprueban en la realidad, el individuo las adopta de una manera rígida y estática. La alternativa provocaría el colapso en su sistema de valores. Entonces, sus valores son correctos como las leyes inamovibles de los medas y los persas. Porque no son experimentalmente comprobables, es imposible resolver sus contradicciones. Si de la comunidad tomó el valor de que el dinero es el sumum bonum y de la Iglesia el valor de amar al prójimo, no tiene modo de saber cuál es más valioso para él. Entonces, un aspecto común de la vida moderna es vivir con valores totalmente contradictorios. Discutimos tranquilamente la posibilidad de arrojar una bomba de hidrógeno a un país que consideramos enemigo, pero luego leemos con lágrimas en los ojos el relato de los sufrimientos de un niño. Como ha desplazado el lugar de la evaluación a otros y ha perdido contacto con su propio proceso de valoración, se siente profundamente inseguro y constantemente amenazado en su sistema de valores. Si abandona algunas de estas concepciones, ¿con qué las reemplazará? Frente a esta amenaza se aferra con más fuerza y a la vez mayor confusión a su concepción de los valores. La discrepancia fundamental. Creo que la imagen del individuo que se aferra a valores introyectados desde el exterior como conceptos estáticos que rara vez puede analizar o comprobar, es la imagen de la mayoría de nosotros. Si tomamos las concepciones de los demás como nuestras, perdemos contacto con la sabiduría potencial de nuestro propio funcionamiento y perdemos confianza en nosotros mismos. Puesto que estos constructos de los valores a menudo difieren de nuestras experiencias, estamos básicamente divorciados de nuestro mundo interior.
Esto explica la tensión y la inseguridad modernas. Esta discrepancia fundamental entre los conceptos del individuo y sus experiencias reales, entre la estructura intelectual de sus valores y el proceso de valoración propio que permanece desconocido dentro de sí, forma parte de la alienación fundamental del hombre moderno con respecto a sí mismo. He aquí el principal problema del terapeuta. Restablecimiento del contacto con la experiencia. Algunos individuos afortunados sobrepasan la imagen descrita y llegan a adquirir madurez psicológica. Hemos visto este desarrollo en psicoterapia cuando nos esforzamos para establecer un clima favorable al crecimiento de esa persona. También en la vida hemos observado este desarrollo positivo cuando éste proporciona al individuo un clima terapéutico favorable. Ahora, quisiera hablar de esta maduración de un sistema de valores tal como la he observado en la terapia. En primer lugar, y como entre paréntesis, deseo aclarar que la relación terapéutica no está desprovista de valores, más bien al contrario. En mi opinión, es tanto más eficaz cuanto se rige por un solo valor fundamental, es decir, que esa persona, este cliente, tiene valor. Se valora a la persona en su originalidad y unicidad. Cuando el cliente siente y advierte que es apreciado como persona, gradualmente puede empezar a valorar los aspectos diferentes de sí mismo. Y lo que es más importante, comienza, al principio con mucha dificultad, a percibir qué le sucede interiormente, cuáles son sus sentimientos, qué está experimentando, cómo está reaccionando. Utiliza su experiencia como referencia directa a la cual puede acudir para formular una conceptualización adecuada que guíe su conducta. Gendlin analizó el modo en que esto ocurre. A medida que el individuo se abre a sus propias experiencias y es capaz de vivir libremente el proceso de sus sentimientos, entonces se producen cambios significativos en su enfoque de valores que comienzan a asumir muchas de las características que tenían en su infancia. En el aula, los profesores que quieren que los alumnos utilicen un lenguaje apropiado, tal vez entren en conflicto con el lenguaje que estos emplean en otros y normalmente más importantes contextos. Un día escuché a un profesor de sexto curso cuando se dirigía a varios estudiantes que estaban diciendo palabrotas en la clase. Se sentó en el borde de su mesa y dijo: me doy cuenta de que utilizamos el lenguaje de muchas formas distintas y de que le decimos cosas a una persona que no se las diríamos a otra. Con nuestros amigos nos valemos de un tipo de lenguaje, con la familia y quizá en la iglesia, en la escuela o en el trabajo, empleamos otro diferente. Me siento incómodo cuando oigo palabrotas en clase. La forma de hablar propia de ciertos lugares quizá no sea siempre la mejor para la escuela. A continuación, la clase tuvo una discusión acerca del significado del lenguaje y de lo que se comunica a los demás, de lo cual se desprendió un enfoque muy distinto sobre lo que los estudiantes valoraban. En cualquier otra clase en la que los alumnos estuvieran soltando palabrotas, el profesor gritaría: cállense la boca. Sin embargo, si se respetan los principios de los alumnos y se hace ver a estos que las cosas que una persona puede considerar y estimar son algo variable, a partir de ello se puede construir una escala de valores mucho más sólida.
De este modo, los alumnos respetaron un planteamiento que no rebajaba los valores que ellos exhibían en otros ámbitos y que les proporcionaba asimismo un sentido de contexto, el cual ilustraba cómo diferentes situaciones requieren perspectivas distintas. Quizá de forma previsible, los alumnos empezaron a valorar a su profesor también a otro nivel. La valoración en la persona madura. El proceso de valoración que desarrolla una persona madura se parece mucho en algunos aspectos al del niño y en otros es totalmente diferente. Es fluido, flexible, basado en el momento particular y en el grado en que este momento se vive como enriquecedor y gratificante. Sus valores no son rígidos, sino que están en continuo cambio. La pintura que el año pasado le parecía interesante, ahora no le llama la atención. El modo de trabajar con otras personas que le parecía bueno, ahora le resulta inadecuado. La creencia que consideraba verdadera, ahora le parece no solo parcialmente verdadera, sino falsa. Otra característica del modo de valorar la experiencia en la persona madura es su alto grado de diferenciación, o como dirían los semánticos, extensional. Como aprendieron mis alumnos de magisterio, los principios generales no son tan útiles como las discriminaciones basadas en la sensibilidad. Uno de ellos se expresó así: sentí que con ese niño debía ser firme y él pareció aceptarlo naturalmente. Me sentí muy conforme por haberlo hecho, pero no soy así siempre con los otros niños. Su conducta se basó en lo que experimentaba en relación con cada niño. Ya he señalado, mediante los ejemplos anteriores, que las reacciones de la persona se vuelven mucho más diferenciadas que los valores introyectados, sólidos y monolíticos. En otro aspecto se parece el enfoque del individuo maduro al del niño. El lugar de la evaluación vuelve a establecerse firmemente en la persona. Su propia experiencia le proporciona los informes o la realimentación para sus valores, pero no significa que no esté abierto a otras informaciones provenientes de fuentes diversas y las toma como lo que son, pruebas ajenas a su experiencia, y que no son tan importantes como sus propias reacciones. Así, si un amigo le dice que un nuevo libro no es bueno y si lee 2 comentarios desfavorables, formulará la hipótesis tentativa de que no valorará el libro. Pero si lee la obra, su valoración estará basada en las reacciones que experimente y no en lo que le dijeron los otros. Este proceso de valoración implica además que el individuo se deja invadir por la vivencia inmediata para sentir y esclarecer todos sus complejos significados. Recuerdo a un cliente, estaba por terminar su terapia, que cuando le preocupaba algo, tomaba la cabeza entre sus manos y decía: ¿qué estoy sintiendo ahora? Quiero acercarme a eso, quiero saber qué es. Luego esperaba tranquila y pacientemente, tratando de escucharse a sí mismo, hasta que podía discernir todos los matices de sus sentimientos. Él, como otros, trataba de acercarse a sí mismo. Al acercarse a lo que sucede dentro de sí, el proceso se vuelve mucho más complejo que el del niño. En la persona madura tiene mayor amplitud porque en el momento de la experiencia están presentes una serie de huellas mnémicas de todos los aprendizajes anteriores relacionados. El impacto de este momento no se limita a lo inmediatamente sensorial. Su significado se amplía por todas las experiencias similares del pasado. Contiene tanto lo nuevo como lo viejo.
De este modo, cuando vivencio una persona o un cuadro, mi experiencia contiene los aprendizajes que he acumulado de contactos pasados con pinturas o personas, tanto como el impacto reciente. Además, la experiencia del adulto maduro contiene hipótesis sobre las consecuencias. Tengo ganas de tomar un tercer trago, pero la experiencia pasada me indica que me arrepentiré mañana por la mañana. No es agradable expresar mis sentimientos de rechazo hacia esta persona, pero mi experiencia pasada me enseñó que a largo plazo será favorable para una relación continuada como esta. El pasado y el futuro están presentes en estos momentos y entran en el proceso de valoración. En las personas maduras, y he aquí otra similitud con el niño, el criterio del proceso de valoración es el grado en que determinado objeto de la experiencia realiza al individuo. ¿Enriquece su yo? ¿Lo hace más completo y desarrollado? Esto puede parecer un criterio algo mezquino y asocial, pero está comprobado que no es así, puesto que las relaciones profundas y de colaboración con los demás se viven como realizadoras del yo. También como el niño, la persona psicológicamente madura confía y utiliza la sabiduría de su organismo, con la diferencia de que esta última lo hace conscientemente. Tiene presente que si puede confiar en sí misma, sus sentimientos e intuiciones pueden resultar más sabios que su mente. Como persona total, puede ser más sensible y precisa que como ser pensante. Por lo tanto, no teme decir, pienso que esta experiencia o esta cosa o esta orientación es buena, más tarde sabré por qué me hace sentir bien. Confía en la totalidad de su ser. En todo lo expuesto se pone de manifiesto que el proceso de valoración en el individuo maduro no es fácil ni simple, sino complejo. Las elecciones son a veces conflictivas y difíciles, y no existe garantía de que la elección preferida sea la más adecuada para la autorrealización. Pero como el individuo está abierto a cualquier prueba de la realidad y a sus propias experiencias, es posible corregir los errores. Si tal actitud no contribuye al enriquecimiento del yo, el individuo lo percibirá y hará una modificación o adaptación. Tiende a ampliar al máximo el proceso de realimentación y, como la brújula giroscópica en el barco, puede corregir continuamente su curso hacia el verdadero objetivo de la realización personal. Algunas proposiciones sobre el proceso de valoración. Quisiera precisar los conceptos anteriores formulando dos proposiciones que contienen los elementos esenciales de este punto de vista. Aunque no se pueden probar empíricamente en su totalidad, estas proposiciones pueden comprobarse hasta cierto grado mediante métodos científicos. Quisiera además señalar que estas proposiciones están formuladas de manera categórica solo con el fin de ser más claro. Realmente yo las propongo como hipótesis tentativas. 1. El proceso de valoración organizado del ser humano tiene una base organísmica. Nuestra hipótesis es que tanto el ser humano como el mundo animado comparten esta base. Es parte del proceso vital de cualquier organismo sano. Es la capacidad para recibir realimentación desde el exterior la que permite al organismo adaptar continuamente su conducta y reacciones para lograr su autoenriquecimiento. 2.
Este proceso de valoración solo contribuirá a la autorrealización si el individuo está abierto a sus vivencias más íntimas y personales. Hasta ahora he mencionado dos ejemplos de individuos que están cerca de sus propias experiencias. El niño pequeño, que aún no ha aprendido a negar en su conciencia sus procesos íntimos, y la persona psicológicamente madura que ha reaprendido las ventajas de este estado de receptividad. Esta segunda proposición tiene un corolario que podríamos enunciar de la siguiente manera. Un modo de estimular la aceptación de los propios sentimientos y experiencias es una relación donde el individuo es apreciado como persona independiente, donde el otro comprende empáticamente y valora su mundo interior, donde el individuo tiene libertad de experimentar sus propios sentimientos y los de los demás sin sentirse amenazado por ello. Obviamente, este corolario surgió de la experiencia terapéutica. Es un breve enunciado de las cualidades esenciales de toda relación que promueve el desarrollo. Hay ya algunos estudios empíricos que comprueban este enunciado. Proposiciones sobre los resultados del proceso de valoración. He llegado ahora al nudo de toda teoría de los valores o de la valoración. ¿Cuáles son sus consecuencias? Quisiera introducirme en este nuevo terreno simplemente enunciando dos proposiciones sobre las cualidades de la conducta emergente de este proceso de valoración. Luego presentaré algunas pruebas extraídas de mi propia experiencia como terapeuta en apoyo de estas proposiciones. 1. Los valores de las personas que tienden a una mayor apertura hacia sus experiencias tienen una base organísmica común. 2. Esta orientación común tiende a desarrollar al individuo y a los miembros de su comunidad y contribuye a la supervivencia y evolución de la especie. Un hecho muy notable de mi experiencia en terapia es que cuando los individuos son valorados, cuando existe mayor libertad para sentir y ser, surgen determinados valores. Esta orientación no es caótica, sino que tiene una sorprendente coherencia que no depende de la personalidad del terapeuta, puesto que he observado las mismas tendencias en clientes de terapeutas muy diferentes en cuanto a personalidad. Esta coherencia no parece provenir de las influencias de la cultura, pues las mismas orientaciones han surgido en culturas tan diferentes como las de Estados Unidos, Holanda, Francia y Japón. Me agrada pensar que esta coherencia en las orientaciones se debe a que todos pertenecemos a la misma especie, que así como los niños individualmente tienden a elegir una dieta similar a la de los otros niños, un cliente en terapia tiende individualmente a elegir valores similares a los elegidos por otros clientes. Como especie, debe haber ciertos elementos de la experiencia que promueven el desarrollo interior y que serían elegidos si todos los individuos fueran auténticamente libres para elegir. Quisiera indicarles algunas de estas orientaciones de valores, tal como las observé en mis clientes que progresan hacia el desarrollo y la madurez personales. Tienden a rechazar las máscaras. Se consideran negativas las apariencias, las actitudes defensivas, el mostrar una careta. Evaden el deber ser. El sentimiento compulsivo de debo hacer esto o ser así para es considerado negativo. El cliente no trata de ser como debiera ser, sin importarle quién haya impuesto este imperativo.
Tratan de no actuar en función de las expectativas de los otros. Consideran negativo complacer a los demás como un fin en sí mismo. La autenticidad es un valor positivo. Los clientes tratan de ser ellos mismos, ser sus sentimientos más auténticos, ser lo que son. Este objetivo está profundamente arraigado. Los clientes consideran positivo dirigir sus propias vidas, adquieren confianza y orgullo en hacer sus propias elecciones, en orientar sus propias conductas. Comienzan a valorar su sí mismo, sus propios sentimientos. Al principio se ven con lástima y desesperación. Luego comienzan a valorarse y a valorar sus reacciones. Estar en proceso es positivamente valorado. Desde la posición inicial de deseo de un objeto estático, el cliente llega a preferir la emoción de desarrollar las potencialidades con las que nació. Quizá lo más importante sea que el cliente comienza a valorar su receptividad hacia todas sus experiencias, internas y externas. Ser abierto y sensible a sus reacciones y sentimientos propios internos, a las reacciones y sentimientos de los demás y a las realidades del mundo objetivo. Esta es la dirección que prefiere claramente. Esta apertura se convierte en el recurso más valorado del cliente. Se trata de desarrollar sensibilidad y aceptación de los demás. El cliente llega a apreciar a los demás por lo que son, así como llegó a valorarse por lo que realmente es. Finalmente, las relaciones profundas son positivamente valoradas. Constituye una necesidad profunda de todo individuo alcanzar una relación estrecha, íntima, auténtica y completamente comunicativa con otra persona. Y esto es altamente valorado. Estas son algunas de las orientaciones que he observado en sujetos que tienden a alcanzar su madurez personal. Aunque estoy seguro de que la lista presentada es inadecuada y quizá poco precisa, en mi opinión sugiere ventajosas posibilidades. Quisiera explicar la razón. Para mí es muy significativo que cuando los individuos son apreciados como personas, los valores que eligen no corresponden a toda la gama de posibilidades. En el clima de libertad, no he encontrado ni una persona que valore el fraude, el asesinato y el robo, mientras que otro valora una vida de autosacrificio y otro solo el dinero. En cambio, parece haber algo común en todos ellos. Me arriesgo a creer que cuando el ser humano es internamente libre de elegir sus valores, tiende a valorar aquellos objetos, aquellas experiencias y objetivos que contribuyen a la supervivencia, crecimiento y desarrollo de sí mismo y de los demás. Apoyo la hipótesis de que es típico del organismo humano preferir los objetivos de enriquecimiento personal y social cuando vive en un clima que favorece su evolución. Como corolario de lo anteriormente expuesto, diré que en cualquier cultura, dado un clima de libertad donde el hombre sea valorado como persona, todo individuo maduro tenderá a elegir y preferir los mismos valores. Esta es una hipótesis muy importante que puede comprobarse. Significa que aunque el individuo maduro no tenga un sistema coherente o ni siquiera estable de valores concebidos, el proceso de valoración que desarrolle se orientará en direcciones constantes a través de todas las culturas y de todas las épocas.
Otra de las consecuencias que observé es que los individuos cuyo proceso de valoración es fluido, que siguen las direcciones que he mencionado, harán una contribución positiva al continuo proceso de la evolución humana. Si la especie humana sobrevive en este planeta, será porque el ser humano desarrolló la capacidad de adaptarse a nuevos problemas y situaciones, de seleccionar los elementos útiles para su supervivencia y desarrollo de entre las nuevas y complejas situaciones, y de hacer una apreciación adecuada de la realidad en el momento preciso. La persona psicológicamente madura, tal como la he descrito, tiene la capacidad de valorar aquellas experiencias que favorecerán la supervivencia y desarrollo de la raza humana. Será un participante activo en el proceso de guiar la evolución del hombre. Por último, parece que hemos vuelto al problema de la universalidad de los valores, pero por un camino totalmente diferente. En vez de valores universales externos o un sistema universal de valores impuesto por algún grupo, filósofos, gobernantes o sacerdotes, tenemos la posibilidad de orientaciones universales de valores que emergen de las experiencias del organismo humano. La terapia nos demuestra que tanto los valores personales como sociales surgen naturalmente de la experiencia personal cuando el individuo está cerca de su proceso de valoración organísmica. Sugiero entonces que como el hombre moderno ya no confía en que la religión, la ciencia o la filosofía, así como ningún otro cuerpo de creencias, le darán valores, puede encontrar una base de valoración organísmica dentro de sí mismo, que cuando entre en contacto con ella, probará ser un enfoque organizado, adaptativo y social frente a los conflictivos problemas de valores a que todos nos enfrentamos. Valores y el coaprendiz. De todo lo que he presentado hasta aquí, ¿hay algo que tenga importancia o signifique algo para profesores y estudiantes? Creo que sí. Me da la sensación de que el proceso de desarrollo de un locus de evaluación en el que un adulto puede superar la terapia sale con buen paso de toda una serie de experiencias útiles y de apoyo en otros entornos de aprendizaje. Pero si las escuelas siguen siendo lo que son, la próxima generación de adultos precisará de ayuda generalizada a la hora de dotar de sentido a sus vidas. El mundo está cambiando a un ritmo tan rápido que si de lo que se trata es de que los jóvenes adultos se desarrollen y prosperen en un mundo cada vez más complejo e interdependiente, las 15.000 horas que los niños dedican a la escuela deberían ser objeto de ciertas medidas reorganizadoras. Los alumnos, los profesores, los administradores, los padres y los entornos donde se produce el aprendizaje presentan un conjunto notable de valores comunes. Las descripciones de escuelas que hacen los niños que las aman, tal como se vio en el capítulo 1, muestran que los niños quieren que se les valore como personas y que se les brinden oportunidades de compartir sus ideas, así como de aprender de los demás. Los estudiantes de los ejemplos descritos consideran a los profesores a veces como recursos de los que echar mano, o a veces como árbitros, pero en todo caso, siempre como gente que se preocupa y, entre comillas, me conocen como persona. Las escuelas son lugares a los que estos alumnos quieren ir, porque allí la vida es divertida y uno ocupa el tiempo con trabajo duro pero estimulante.
El aprendizaje es una aventura a través de la confianza y el descubrimiento. Los valores que la gente vive en estas escuelas no son rígidos, sino flexibles. Y la razón, tanto como las acciones, es importante a la hora de analizar las consecuencias de la conducta de los alumnos. La libertad no es un permiso, conlleva medidas equitativas de responsabilidad y de participación. Los valores saludables alimentan una atmósfera saludable de aprendizaje y alientan el desarrollo de niños sanos. Resumen. He tratado de presentar algunas observaciones procedentes de mi experiencia en psicoterapia que están relacionadas con la búsqueda del hombre contemporáneo de una base satisfactoria para su enfoque de los valores. He descrito cómo entra el niño directamente en contacto de evaluación con su mundo, apreciando o rechazando sus experiencias de acuerdo con su utilidad para su realización personal, utilizando toda la sabiduría de su pequeño pero complejo organismo. He dicho que el hombre parece perder esta capacidad de evaluar directamente y llega a comportarse en función de aquellos valores que le depararán aprobación, afecto o estima social. Compramos amor renunciando a nuestro proceso de valoración. Como ahora el centro de nuestras vidas reposa en los demás, somos temerosos e inseguros y debemos aferrarnos rígidamente a los valores que hemos introyectado. Pero si la vida o la terapia proporcionan condiciones favorables para continuar nuestro crecimiento psicológico, haremos un desarrollo en forma de espiral hacia valores que participen de la fluidez y orientación del niño, pero van más allá en cuanto a riqueza. En nuestro intercambio con las experiencias, el lugar de la evaluación o fuente vuelve a nosotros. Preferimos las experiencias que a largo plazo nos enriquecen. Utilizamos toda la amplitud de nuestro aprendizaje cognitivo, así como también confiamos en la sabiduría de nuestro organismo. He señalado que estas observaciones nos llevan a ciertas conclusiones básicas. El hombre tiene una base organísmica para el proceso de valoración. Si mantiene un contacto permanente con este proceso inherente a sí mismo, sus conductas tenderán a enriquecerlo. Además, conocemos algunas de las condiciones que le posibilitan este contacto directo con sus propias experiencias. En terapia, esta receptividad frente a la experiencia posibilita la emergencia de valores comunes a todos los individuos y quizá a todas las culturas. Dicho en términos más convencionales, los individuos que están en contacto con sus experiencias llegan a valorar elementos como la sinceridad, la independencia, la autodirección, el autoconocimiento, la respuesta social, la responsabilidad social y las relaciones interpersonales afectuosas. He llegado a la conclusión de que cuando los individuos están en camino de la madurez psicológica, o mejor dicho, cuando comienzan a abrirse a sus propias experiencias, surge una nueva clase de valores universales. Esta base de valoración parece contribuir al enriquecimiento del individuo y de su prójimo y favorece un proceso de evolución positiva.